puede decir conmigo, mi Dios está al control? Mi Dios está al control. Mi Dios está al control. Aleluya. Así es, así es. Mi Dios está al control. Dios sigue siendo el Todopoderoso. Dios sigue siendo el alto y el sublime. Usted entiende esos términos. Escuche. Son términos que no se usan usualmente, valga la redundancia. El alto, el sublime, el todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El que tiene todo bajo control, al que nada se le escapa ni por un instante. El que dice que tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza. El que dice la Escritura que ni un pajarito cae y se muere sin que Dios lo permita. El que todo tiene bajo su control absoluto. Lo que ha pasado, lo que pasa y lo que va a pasar. Cuando usted comienza a investigar y cuando usted comienza a entender eso, usted solo por fe puede creer que Dios conoce exactamente el número de sus células, que Dios conoce exactamente su ADN, que Dios conoce exactamente y tiene toda la información de todo lo que ha sido, de todo lo que ha de ser y de todo lo que es, y nada se le escapa. ¿Entiende? Cuando nosotros comenzamos a pensar de esa manera, no podemos hacer otra cosa que darle gloria. Cuando nos es revelado que por sobre todas las cosas Dios gobierna y que yo estoy de su lado, ¿cuántos están de su lado? ¿Cuántos están del lado de Dios? Cuando usted, lo único que puede hacer es quedarse con la boca abierta y decir, ¡wow! ¡Wow! Como dijo Job, creo. No fue Job. David, este conocimiento es demasiado alto para mí. Así dijo. Yo quiero en esta noche compartirles, hacía tiempo que tenía esta palabra para compartirles y yo quiero que usted, en esta noche quiero que usted entienda, por medio de esta prédica va a ver acentuadas las palabras de lo que acabamos de cantar, que Él es el Todopoderoso, que todo está bajo su control. Aleluya. Mire, busque conmigo por favor Juan 5:39, el Evangelio de Juan 5:39. Padre, Señor, como siempre te pido que tú hables a través de mi boca. Señor, lo que yo tengo, yo lo doy. Señor, lo que tú me has dado, yo lo doy, yo lo comparto. Señor, es demasiado, en realidad nunca dejaremos de conocerte. Pero Señor, te pido que me des capacidad, que me des dicción. Y esto no es una muletilla. Señor, es mucho, es mucho. Señor, te ruego que abras el entendimiento de cada uno de los que están aquí y aún los que escuchen este mensaje por internet para que les sea revelado la grandeza del Dios que tienen, el Dios de las edades, el Dios de los siglos. Amén. Aleluya. Mire lo que dice Juan 5:39. Jesús está hablando con los fariseos en los evangelios y les dice: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Mire lo que Jesús le dijo. Ustedes escudriñen las Escrituras. A ustedes les parece que con leer la Biblia, la Torá, le dice el Antiguo Testamento, ustedes tienen vida eterna, pero son justamente esas Escrituras que ustedes usan para condenarme las que dan testimonio de mí. Así que escudriñenlas, busquen, indaguen,
escarben. Vamos a Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29. ¿Lo leemos juntos? Lo leemos, vamos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Diga así, nosotros. Y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Cuando a ti te cayó la ficha, se te abrió la cabeza y entendiste algo, nunca nadie te lo va a poder quitar. Nuestro hermano Alberto me decía hace unos días atrás en la reunión de oración: pastor, 20 años estuvieron orando por mí y yo ahora digo, ¿cómo no haber sabido antes de esto? ¿No es cierto? ¿Por qué no supe antes de esto? ¿Sabes la gente que yo escuché decir, ¿por qué Dios, el Señor permitió que yo pasara? Y yo le digo, ¿le suena? Porque dice la Escritura, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz y abre del lado de adentro, entraré y cenaré con él. Pero somos duros, somos cabezones, Pero cuando algo se te reveló, en el momento que se te reveló, yo estuve 18 años escuchando una palabra y no se me reveló hasta el día en que se me reveló. Y ahí entendí que yo necesitaba a Cristo. ¡Pum! Pero perdí 18 años de mi vida. Y yo siempre digo, si en esos 18 años yo me hubiera muerto, no sé a dónde me iba. ¿Entiende? Porque es así. Pero entonces, una vez que se te reveló, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas, cuando una revelación de palabras se te reveló, eso pasa a ser tuyo y herencia para tus hijos, para tus generaciones. Bien, vamos a Proverbios 25:2. Proverbios 25:2. Yo espero que en esta noche nadie se me duerma. Si no, salto de la plataforma y comienzo a zapatearle al lado. Porque usted no se puede dar el lujo de dormirse en esta noche. Escuche. Mire lo que dice. Gloria de Dios es encubrir un asunto. ¿Lo tiene allí? Proverbios 25:2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. ¿Qué dice la Biblia que somos los hijos de Dios? Reyes y sacerdotes. Un rey actúa como un rey. Un rey escudriña las Escrituras. Porque el rey debe escudriñar y descubrir las cosas ocultas de Dios. ¿Entiende? Y ahora vamos a Daniel 12:9. Daniel era un hombre que pasó 70 años de cautiverio en Babilonia. Se cree que tenía 15 años cuando fue llevado cautivo por Nabucodonosor. Y a los 85 años lo metieron al foso de los leones. No era un pibito, como lo muestran en los dibujitos animados. Era un anciano de 85 años, pero lleno del vigor de Dios. A los 85 años lo metieron en el foso. Este hombre buscaba y escudriñaba. Y usted lea y dice que Daniel, en aquel tiempo me puse a escudriñar diligentemente el tiempo del cumplimiento de las 70 semanas que Dios había dicho, 70 años, que Israel iba a estar cautivo. Y se dio cuenta, porque escudriñó en las Escrituras, que se habían cumplido los 70 años que Dios había profetizado. Y dijo, este es el tiempo que Dios profetizó para la libertad. Y automáticamente el rey Darío dice, señores, ustedes se tienen que volver a Jerusalén y edificar el templo. ¿Pero quién lo descubrió? ¿Y quién dijo es el tiempo? ¿Y quién lo declaró en el mundo espiritual? Un hombre que escudriñó las Escrituras, Daniel. ¿Entiende? Daniel. Mire, existen muchas formas de investigar la Biblia. ¿Sí? Existen muchas formas de investigar la Biblia. Y las personas que más... ¿Ustedes saben qué fue escrita la Biblia? ¿En qué idioma fue escrita la Biblia, el Antiguo Testamento? En hebreo. El Antiguo Testamento fue dado por Dios
a Moisés en el monte Sinaí, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron dados por Dios, ¿no es cierto? Bueno, los judíos fueron expertos en estudiar la Biblia, la Torá. Diga conmigo Torá. La Torá son los primeros 5 libros, el Pentateuco, lo que yo le dije. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pentateuco es una palabra griega, que significa 5 libros o 5 compendios. Penta, 5. Después de eso viene José, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, todo lo demás, ¿no es cierto? Hasta que llegamos a los profetas. ¿Se acuerda que Jesús dijo para que se cumpla la ley y los profetas? ¿Correcto? Porque para los hebreos, para los judíos, está la ley y los profetas. La ley son los primeros 5 libros. Y los profetas, la Tanaj, son todos los otros libros que incluyen los profetas también. Entonces, hasta el último libro de Malaquías, la Biblia para ellos se divide en esas partes. El asunto es que los rabinos hebreos, comenzaron a estudiar la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto de sí misma? ¿Qué dijo San Pablo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos, dice los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos del corazón. Bueno, yo le voy a ampliar la cosa. Dice la palabra, porque la palabra de Dios es una entidad viva. Es una entidad viva. La palabra de Dios tiene vida en sí misma. Tiene vida en sí misma. Los rabinos inventaron o descubrieron y utilizaron varios métodos para estudiar las Escrituras. Yo le voy a nombrar algunos de ellos para que usted vea. Uno de ellos es la gematría. Se lo voy a leer para que usted entienda. La gematría es un método y una metatesis, es una alteración del orden de las letras en una palabra que depende del hecho de que cada carácter hebreo tiene un valor numérico. En hebreo, cada letra es un número. ¿Usted entiende? Cada letra es un número. Y no está escrita como nosotros la tenemos, dividido en libro con su capítulo y su versículo. Cuando usted abre un libro de la Torá, un rollo de la Torá, el rollo del profeta Isaías, ¿se acuerda cuando dice, y Jesús entró a la sinagoga y abrió el rollo? Es un chorizo largo de cuero, así, largo, y empieza, como siempre le digo, empieza de derecha a izquierda. Así, 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 así. Y cuando termina, va acá. Sin puntos, sin comas, sin separaciones, sin nada. Son rectángulos llenos de letras. Eso es la Torá y la Tanaj. Rectángulos totalmente llenos de letras, sin puntuaciones, sin espacios, sin nada. ¿Alguna vez vio una cuadrilla de crucigrama? ¿Vio cuando usted tiene que sopa de letras? Así es una Torá. ¿Sabe lo que es sopa de letras, no? ¿Sí? ¿Vio esos cuadraditos así que usted tiene que ir buscando? Bueno, así es una Torá. Es una cosa llena de letras que si usted sabe leer en hebreo, lo cual yo no sé, usted lee. Yo de cara dura nomás aprendo, leo, busco, indago, leo, hablo, aprendo oraciones en hebreo. Pero yo si a mí me voy a Israel no sé nada, ni una papa, ¿entiende? Pero yo indago, yo averiguo, yo quiero saber. Mucha gente ha ido al cielo y ha encontrado que en el cielo le hablaban en hebreo, pero entendían todo. De hecho, la Biblia que está en el cielo está escrita en hebreo. ¿Entiende? Porque Dios dijo que ni una jota, ni una tilde, nada puede ser cambiado de la palabra de Dios. Entonces, en gematría se le da un valor numérico a cada letra del alfabeto. ¿Entiende? Entonces, cuando la suma de los números, de los caracteres que componen una palabra,
daba el mismo resultado que la suma de los caracteres de una palabra distinta, se percibía una analogía entre ellas y se considera que debían tener necesariamente una conexión. Por ejemplo, si usted en hebreo busca la palabra, por ejemplo, Jesús, el Mesías, y le saca el número de la suma que dan esa letra, o sea, le asigna el valor numérico que da cada letra, y después busca la ofrenda por el pecado, por ejemplo, y después le pone el Mesías de la cruz, o le pone el Salvador, cuando hace la cuenta, el número final siempre da el mismo. ¿Me entiende? Usted, aunque sean menos palabras, cuando usted le asigna el valor a esa letra, es más o menos como si dijéramos, yo pongo Gerardo, me da 20, pongo Agustín, me da 20, pongo Mónica, me da 20, pongo Mauricio, me da 20. ¿Por qué? Porque todos son tijeros. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que le quiero decir? Así, diferentes palabras en gematría tienen el mismo valor. Diferentes palabras. Quiere decir que son de la misma familia, aunque eso le asigna, los rabinos le asignaban un valor espiritual. Venían de la misma fuente. ¿Entiende? En gematría, la Biblia está llena de gematría, pero el ejemplo más que usted debe haber escuchado es cuando Dios le habla, cuando el ángel le habla a Juan y le dice, el que tenga sabiduría escuche, porque el número de la bestia y del falso profeta es 666. ¿Cuántos han escuchado eso? Eso es gematría. Usted dice, no, es un estudio matemático. Fíjese cómo en la Biblia está metido. Porque 666, 6 es el número que representa al hombre. Y 3 veces 6 es la exaltación de la humanidad en contra de Dios. Entonces el número de la bestia es 666. Y si usted ve a lo largo de la historia un montón de personajes nefastos, su número, su nombre, su apellido o el cargo que ellos desarrollan da 666. ¿Sí? Si usted busca Nerón César y pone Nerón César, Nero Caesar, César, en letras romanas, ¿sí? El número romano da 666. Si usted busca a Napoleón Bonaparte, el número de Napoleón Bonaparte en gematría da 666. Si usted busca a Antíoco Epifanes, pero mire, hay un montón. Por ejemplo, te digo Nerón César, por ejemplo. Yo no quiero ser, hay un montón. Hay un montón. Hitler, por ejemplo. Hitler da 666, el número de Hitler. Cada persona, esto es una introducción para lo que quiero hablarles. Lo tengo acá. Si usted pone, no es que quiero ser grosero, pero los que saben ya, lo que habrán leído alguna vez. El título del papado, cuando el hombre, donde se inició Constantino, cuando Constantino unió el Estado a la religión y él se erigió como primer papa, el título que se autoproclamó fue Vicarius Filus Dei, o sea, vicario, representante del Hijo de Cristo, del Hijo de Dios. Si usted suma en números romanos Vicarius Filus Dei, da 666. Hágalo pruebita en su casa. ¿Entiende? Es así. Eso está comprobado. Todo lo que saco de acá está totalmente comprobable. Búsquelo en internet, lo puede. Pero hay un montón de cosas de esta. Constantino. Ahora quiero decirle algo. Gematría no tiene nada que ver con numerología. No es como esos brujos que te tiran la carta y dicen, ¿en qué día naciste? Y te sacan la cuentita. No, nada que ver. No se trata de eso. Gematría en la Biblia le asigna un número y ese número tiene un significado espiritual, pero no tiene nada que ver con numerología. ¿Sí? Bien. Ahora, otra forma de asignarle cosas a la Biblia y valores y descubrir cosas en la Biblia es un método que se llama notaricón. Notaricón. Usted simplemente anote, después en su casa lo ve. Es una especie de acrónimo. Es un método para seleccionar una palabra
usando cada una de sus iniciales o sus letras finales para formar otra palabra, formando una oración o idea diferente. Otras variaciones son utilizar la primera y última letra o las dos letras intermedias de una palabra, etcétera, para formar otra palabra. La palabra notaricón se refiere al latín notarius, que significa escritura a corta mano. Usted imagínese que ellos hacen así, por ejemplo. Ellos intercambian y dicen, bueno, a la primera la voy a sustituir por la segunda. Es como si yo me llamo Alan, entonces me van a poner, en vez de A pongo B larga. En vez de L pongo a la que sigue. Vuelvo a poner una B larga, y después sacan el número de lo que da eso. Súper complejo, absolutamente complejo, pero ellos lo buscan así. ¿Bien? Y la tercera forma de buscarlo se llama temurá. Temurá. La temurá es otra forma de... la temurá es uno de los 3 antiguos métodos utilizados por los estudiosos de la Escritura para reorganizar palabras y frases en la Biblia, en la creencia de que con este método se puede derivar algo más profundo, un significado más profundo espiritual de la temurá. Y hay 3 formas sencillas de temurá. La temurá bash, que es la colocación de la primera carta con la última letra del alfabeto hebreo, la segunda con la penúltima y así sucesivamente. Una ensalada rusa de letras, pero ellos encuentran cosas. La segunda es la sustitución de cada letra con la letra precedente, como le acabo de decir, A por B, B por C. Y la última es Halbam, que es la colocación de la primera letra del alfabeto con el duodécimo, el segundo con el decimotercero, un lío bárbaro. Ahora, si usted lee, hay un salmo en la Biblia. Sí, le digo por qué. Porque Dios ha hecho tan sencillas las cosas para el que tiene el corazón abierto. Pero para los que se resisten a creer, Dios tiene que buscarle el lado complicado para que, aunque sea de esa manera, lleguen a creer. Bueno, entonces, yo quiero decirle que existen otros métodos, además de esto que les he leído, el la temurá, el notaricón, bueno. Existen otros métodos que se dieron a conocer y yo se los voy a leer ahora. En el año 2002 yo leí un libro, a ver cuántos de ustedes lo habrán leído, se llama The Bible Code, el código bíblico. ¿Alguien lo leyó? No, bueno. Este hombre es un hombre que se llama Michael Drosling, un judío no creyente, periodista no practicante. Él había escuchado, yo se lo voy a leer, él había escuchado comentarios de que algunos rabinos habían descubierto un código en la Torá, un código inserto, codificado dentro de la Torá, y de que ese código decía cosas muy interesantes, muy interesantes. Se lo quiero leer para que no me pase, se lo quiero leer desde allí. Mire. A ver. Este hombre, mire lo que dice hubo un rabino en Praga que se dedicó a hacer esto. Se lo quiero leer. A ver. Correcto. Bueno, se lo quiero leer así para que usted lo entienda. Estoy buscando la forma más simple para no hacerlo tan largo. Este hombre comenzó a indagar y a buscar. Encontró que un rabino de Praga había entendido que en el libro de Génesis, que se llama Bereshit, el libro de Éxodo, que se llama Shemot, esos son los libros. Cuando usted busque en la Biblia hebrea, la primera palabra que aparece en la Biblia dice Bereshit Adonai bara eretz shamayim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces Bereshit, así se llama. En la Biblia, en hebreo, los libros se llaman con la primera palabra. Bereshit significa en el principio, en el comienzo. Shemot se llama Éxodo, no porque se llama Éxodo, sino porque así empieza el libro de Éxodo. Él descubrió esto, que se acuerda que le dije que la Torá era como un cuadrado, como un sopa de letras. Él descubrió que si tomaba la primera letra y dejaba de contar 49 letras,
cuando contaba las 50, dejaba otra vez 49 y volvía a contar 50, constantemente en el libro de Génesis y de Éxodo se formaba mágicamente la palabra Torá. O sea, de este lado. Así, Torá para este lado y Torá para este lado. Cuando llegó a Levítico, que se llama Vayikra, Levítico, contaba 50 letras y se formaba la palabra Yahweh, y el nombre de Dios. Y cuando leía Números y Deuteronomio, para el otro lado se formaba la palabra Torah, pero al revés. Este hombre quedó anonadado. Bueno, entonces, este hombre, el periodista, se empezó a leer, se empezó a reunir con gente que estudiaba la Torah. Y empezaron a ver y empezaron a descubrir muchas cosas. Mire, descubrieron en la Biblia, yo quiero que usted entienda, comenzaron a utilizar, esto estaba vedado para sus tiempos. Hay un momento en que el ángel le dice a Daniel, Daniel, anda, porque estas palabras están selladas para el día del fin, para el día de los tiempos del fin. O sea, Dios le dice a Daniel, Daniel, no busques más porque esta sabiduría que estás queriendo encontrar no la vas a encontrar hasta los últimos tiempos, hasta que tengamos computadora. ¿En serio? Escuche, hasta que tengamos computadora. Isaac Newton dedicó muchísimos años de su vida a estudiar el código bíblico. De hecho, la persona que hizo su biografía dice que los últimos años de la vida de Isaac Newton, el que descubrió la gravedad, no había otra cosa en sus escritos, no había matemáticas, no había ciencia, solo había Biblia y códigos bíblicos. Y él no lo pudo descubrir, porque tampoco había ordenador en esa época. Mire, esta gente se puso a investigar. Y esa secuencia en las planchetas de 50 números, la empezaron a modificar y pusieron saltar una letra, saltar 2 letras, saltar 3 letras, saltar 4 letras, saltar 5 letras. Y lo que empezaron a descubrir fue increíble. Porque en esas planchetas de la Biblia, escuche, comenzó a aparecer la historia de la humanidad con lujo de detalles. Solo para que usted tenga un ejemplo, solo para que usted tenga un ejemplo. Génesis 15:5. Dios está hablando con Abraham y le dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Eso se lee en español. En la plancheta hebrea, en la Torá hebrea, donde está eso, ¿sabe lo que descubrieron así? Dice así, Aldrin, Armstrong, Apolo 11, NASA, pequeño paso humanidad, pequeño paso hombre, gran paso para la humanidad. NASA, Luna, y escuche, y la fecha, pero no en español, no en el calendario romano, la fecha exacta del alunizaje, la fecha exacta que es el 5 de Ab de 5729, o sea, el 20 de julio de 1969, el día que se produjo el alunizaje. Detrás de eso, en la plancheta hebrea, cuando comenzaron a poner esos códigos, la Biblia comienza a formar, y es increíble, escuche, aparece así, y todos los detalles cruzados encima con nombre. Empezaron a hacer investigaciones, comenzaron a investigar, pusieron el nombre de 64 ancianos de Israel, de 64 rabinos, y en la Biblia aparecieron exactamente el día, el lugar de la ciudad donde nacieron, la fecha en la que nacieron, la ciudad en la que nacieron, el día que murieron y el nombre completo de la persona. Bien, escuche, se pusieron a investigar y en la Biblia, en la Torá hebrea decodificado, encontraron
Por supuesto, los días de la muerte de los Kennedy. ¿Sí? Dice, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el presidente Kennedy? John Fitzgerald Kennedy. Fecha y asesino que asesinará. Dallas. Dallas. Todo así. Todo codificado, absolutamente. Escuche, el día que el cometa Shoemaker-Levy impactó contra Júpiter, usted dice, no puede estar en la Biblia codificado. ¿Se acuerda que creo que fueron 14 pedazos de cometa que impactaron contra el Júpiter? ¿Sí? Dice así, Júpiter, Shoemaker-Levy. O sea, ¿cómo Dios sabía hace 3000 años que dos científicos, uno llamado Shoemaker, zapatero, y el otro Levy, iban a descubrir, dos astrónomos, iban a descubrir un cometa que ese día iba a chocar contra Júpiter? ¿Quiere que le cuente más? Aparece todo, hermano. En el versículo en donde Dios le dice a Abraham que su descendencia sería extraña, sería extranjera. ¿Se acuerda? Sería extranjera y que estaría 400 años esclava. En ese lugar decodificado aparece Hitler, Auschwitz, Birkenau, gas sarín, el gas con que mataban los judíos, Holocausto, Shoah. Todo aparece en la Biblia, mi hermano. Todo está codificado en la Torá. Todo. El asunto es que nadie lo podía encontrar hasta que la ciencia se aumentó. Yo quiero leerles esto para que a usted le quede. Este hombre descubre el asesinato de Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin fue el primer ministro israelí hasta el año 95. Él encuentra en la Torá, busca con el código bíblico y le aparece Yitzhak Rabin, asesino que asesinará. Y se vuelven locos y van y quieren hablar con el primer ministro, pero el primer ministro israelí no son religiosos. El sionismo es un estado ateo, es un estado que no quiere saber nada con Dios. Ellos dicen, nosotros queremos Israel sin Dios. ¿Me entiende usted? Entonces, esta gente, yo lo que estoy haciendo hoy, mi hermano, es dándole las bases científicas para que usted entienda lo que yo le voy a predicar. Esta gente encuentra el día del asesinato, no el día, que iba a ser asesinado. Llegan a hablar con el primer ministro y el primer ministro no les cree. No les da bolilla. No les cree. Pasado un tiempo, Yitzhak Rabin es asesinado y después de que pasa, ellos encuentran en el código bíblico el día y el nombre del asesino. O sea, todo está codificado en la Torá. Todo está codificado en la Torá. La guerra del Golfo, escuche, dice, después del atentado el nombre del asesino Hamir saltó de inmediato a la vista. Siempre había estado allí, encima de la víctima, perfectamente descifrable. Amir aparecía codificado en el mismo sitio que Yitzhak Rabin y asesino que asesinará. Más aún, las palabras nombre del asesino aparecían en el texto de la Biblia. En el mismo versículo que encerraba el nombre de Amir. En ese preciso versículo el texto oculto afirmaba, golpeó, mató al primer ministro. Incluso llegaba a identificarlo como un israelí que disparaba casi a quemarropa. Dice así la Biblia, su asesino, uno de su gente, aquel que se acercó. El código revelaba además cuándo y dónde ocurriría. Año 5756, año judío que empezó en septiembre del 95. Se cruzaba con Tel Aviv y asesino de Rabin. O sea, escuche, tu historia, la mía, lo que hiciste, lo que vas a hacer y lo que va a hacer en el futuro y tus hijos, todo ya está escrito. Por eso Eclesiastés dijo que lo que ya es, lo que fue, ha sido ya. Y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Entiende? ¿Entiende lo que le quiero decir? O sea, para Dios no es ninguna novedad lo que nosotros vamos a hacer en la vida. Ya está escrito. Pero ¿sabe cuál es la gloria de esto? Es que eso que está escrito, también
acepta, y está escrito también si usted llega a cambiar. Si usted dice, no, toda la vida voy a ser un músico, usted busca en su cosa y dice músico. Ah, músico, dice que soy músico, ¡qué bárbaro! Mañana le agarró no sé qué y fue mecánico dental. Y usted lo busca y decía, músico, y más adelante dice, mecánico dental. ¡Nunca lo habíamos visto! Estaba. Así de grande es Dios. ¿Usted lo entiende? Mire, la guerra del Golfo. Rips, un hombre, un estudioso, extrajo un volumen de su biblioteca y me leyó una cita que un sabio del siglo XVII, XVIII llamado el genio de Vilna. Escuche, es regla que todo lo que fue, es y será, hasta el fin de los tiempos, está incluido en la Torá, desde la primera hasta la última palabra. Y no tan solo en sentido general, sino hasta el menor detalle de cada especie y cada uno de sus individuos, y hasta el detalle de cada detalle de cuanto le ocurra a este, desde que nace hasta que deja de existir. Agarré una Biblia de su escritorio y le pedí que me enseñara dónde aparecía en ella la fecha del comienzo de la Guerra del Golfo. En lugar de abrir la Biblia, Rips encendió su computadora, el código de la Biblia en su programador de ordenador y explicó. En la pantalla aparecieron cientos de letras hebreas resaltadas en 5 colores distintos. Parecía un enorme crucigrama. Rips me mostró una hoja impresa. Escuche, decía Hussein. Scud y misiles rusos aparecían codificados juntos en el Génesis. La secuencia completa en el código rezaba, Hussein escogió un día, aquí en Génesis 14, donde se narra la historia de las guerras de Abraham contra Kedorlaomer, el rey de Sodoma, el rey de Gomorra. Fíjese, qué coincidencia santa, donde Abraham va a pelear con los 5 reyes de Sodoma, Gomorra y las ciudades que hablamos el sábado pasado. Ahí justo codificado dice que Saddam da la fecha exacta de cuando Saddam Hussein tira el primer misil Scud. Y la Biblia dice, misil ruso, Scud, tal día, Saddam Hussein, todos los datos, todo exactamente en la Biblia, en la Torah. Dice, donde se narra la historia de las guerras de Abraham con los reinos vecinos, encontramos la fecha, fuego el 3 de Shebab. Esta fecha del calendario judío equivale al 18 de enero del 91. Levantando la vista de la pantalla en el día en que Irak fue el primer lanzamiento del misil Scud contra Israel. Entonces este hombre le pregunta, ¿cuántas fechas encontró usted? Solo esta, 3 semanas antes de que estallara la guerra del Golfo. Pero ¿quién podría hacer 3000 años antes? ¿Quién podría saber que habría una guerra en el Golfo y mencionar un misil lanzado el 18 de enero? Y estos dos tipos dicen, mire, yo soy ateo, pero tengo que creer que es Dios. O sea, usted sabe que después de Yitzhak Rabin lo sucedió Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu tampoco creen, pero su padre, que no cree tampoco en nada, después de que empezó a ver este código, empezó a creer, dice, tiene que haber un Dios. Chocolate por la noticia. Escuche, Sir Isaac Newton, el primer científico moderno, el hombre que formuló los principios mecánicos de nuestro sistema solar, descubrió la fuerza de gravedad. Estaba seguro que la Biblia ocultaba un código capaz de revelar el futuro. Aprendió hebreo y dedicó la mitad de su vida a buscarlo. De acuerdo con su biógrafo John Maynard Keynes, se diría que Newton estaba obsesionado con el código. Cuando Keynes asumió el cargo de rector de Cambridge, descubrió las notas que Newton había dejado allí al abandonar la rectoría. Keynes no cabía en sí de su asombro. La mayor parte del 1.000.000 de palabras manuscritas por el propio Isaac Newton no hablaban de matemáticas, no hablaban de astronomía, solo de teología. Dejaba bien a las claras la certeza del gran físico de que la Biblia ocultaba una profecía de la historia de la humanidad. Newton, afirma Keynes, estaba convencido de que la Biblia y el universo entero eran un criptograma hecho por el Todopoderoso, y estaba deseoso de leer el acertijo de la mente divina, el acertijo de los acontecimientos pasados y futuros que la divinidad había predecido. Newton murió sin encontrar el código.
Como le dije, todavía no se había inventado el ordenador. Las cuentas que tenían que hacer eran increíbles. Rips me dio una copia del experimento original, secuencias equidistantes de letras en el libro del Génesis. En el resumen de la página inicial se podría leer: el análisis randomizado señala la existencia de información oculta en el texto de Génesis que implica en forma de secuencias equidistantes de letras. Su nivel de significancia, o sea, que no tiene error, es del 99,998%. Hicieron las búsquedas que usted quiera. Yo lo invito a que usted busque en internet. Yo lo leí en el 2002 a ese libro. Que usted busque todo lo que usted... Es más, hace un mes atrás me llamó un hermano de Atlanta. Me dijo, no sabe lo que descubrí. Mi nombre completo está 5 veces en la Torá, Albertito. 5 veces está en la Torá. Pero, o sea, es mucha casualidad que usted en la Biblia decodifique y encuentre Alan Cristian Manini y que diga la falda y la fecha que traducía sin ser el 8 de marzo de 1971 y que diga saxofonista, pastor, Casa de Dios Córdoba. Yo le puedo asegurar que si yo busco, eso está. ¿Entiende? Eso está. Yo nunca lo compré al código. Nunca lo compré. Nunca lo compré. Y mi señora me dice, ¿por qué no lo compras? ¿Por qué no te...? Como que lo dejé ahí en suspenso. Hermano, usted busca Shakespeare y dice, Shakespeare puso en escena Hamlet, Macbeth, y la fecha de su nombre, de su nacimiento y su defunción y el lugar. Usted pone, por ejemplo, Mozart, Bach, nombres completos. En la Biblia está codificada en hebreo con el día de la fecha de nacimiento, el día de la fecha de muerte, lo que hizo, lo que escribió, el nombre de las obras más famosas codificadas en hebreo en las planchetas de la Biblia, hermano. Todo, absolutamente todo. Usted me puede entender, o sea, todo. Y solamente han buscado en 2 dimensiones. Cuando se encuentra la palabra Einstein, Albert Einstein, dice, revolucionará ciencia. Un hombre de mucho seso, dice así. En hebreo dice así, mucho seso. Revolucionará la ciencia. ¿Y sabe lo que dice? Añadir una 5ª parte. Así cruzado, dice, añadir una 5ª parte. ¿Sabe por qué? Porque los científicos saben que nos movemos en 2 dimensiones, ¿verdad? O en 3. Estamos en 3, ¿no es cierto? Profundidad, altura y largo, ¿no? Pero después hay una 4ª dimensión, que es la dimensión temporal, ¿no es cierto? La 4ª dimensión es temporal, pero la Torá dice añadir una 5ª parte, que es la dimensión espiritual. Porque para entender las cosas que dijo Einstein y que él nunca logró, sabía que él buscaba una ley con la cual encerrar todas las leyes del universo y nunca la pudo encontrar. Y él nunca la iba a poder encontrar porque le faltó la parte espiritual. La 5ª parte. O sea, todo. El número de la fórmula de M por C al cuadrado está en la Torá. Está escrita. Todo, mi hermano. Todo escrito. Ahora mire. Es más fácil y menos trabajoso creer en Jesucristo como el Señor por medio de la fe, ¿no? Porque si usted se tiene que poner a encontrar todo eso, uno se vuelve loco primero porque mayormente nosotros no hablamos hebreo. Una cosa que yo le digo, Señor, o sea, si el contrato estaba escrito en hebreo, me hubiera gustado saber. Porque es cierto, o sea, tenemos la gracia de que la palabra de Dios haya sido traducida a toda lengua. De hecho, la Biblia dice que gente de toda lengua, tribu y nación estará en el cielo. ¿Entiende? O sea, argentinos va a haber. No sé si tomaremos mate, pero argentinos va a haber. ¿Entiende? Pero el asunto es que por la fe usted cree que Jesucristo es el Señor. Y punto. Usted dice, Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías. Nuestra cultura cristiana que hemos recibido
nos hace creer que Jesucristo es el Mesías. Y cuando venimos a los pies del Señor y nuestra fe se activa, porque una cosa es saberlo de oídas, como cuando usted era chico o cuando usted no había nunca venido a una iglesia cristiana evangélica y usted simplemente tenía una religión. Le decían, bueno, che, hay que ir a Pascua, hay que ir a la procesión, a la misa de Pascua, y hay que ir a la misa de Navidad. Y el día que te confirmé, el día que te bauticé, te llevaban tus papás, el día que te confirmes y de última el día que te cases. Y de ahí, si te he visto, no me acuerdo. Esas eran las 5 veces que un cristiano pisaba la iglesia. Así me contaban. Después nunca más. Pero cuando uno viene al conocimiento y recibe a Jesús como Salvador, usted entiende, Jesucristo es el Mesías. Pero ¿sabe lo que le cuesta a una persona judía creer que Jesucristo es el Mesías? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Así dice el dicho, ¿no? Pero ¿sabe qué? No hay peor ciego que el que nunca vio. Imagínese que yo me voy hoy al centro de Córdoba. Me acerco a uno de esos señores cieguitos privados de la vista que nunca vieron y le digo, mirá, acá tengo un billete de 100. Es de los nuevitos, es de los de Evita. Y le digo, acá, uno azul. ¿Sí? Y el hombre dijo, no, es rojo, me dice. Y yo digo, no, es azul. Y me dice, no, es rojo. No, amigo mío, está todo bien con tus ballenitas y tus cositas que vendes, pero es azul, yo lo estoy viendo. Y me dice, no, es rojo, porque a mí me enseñaron que es rojo. Y pues si tú, ¿desde cuándo eres ciego? Desde que nací. Y entonces, ¿cómo sabes que es rojo? Porque me contaron que es rojo, pero nunca lo viste. No importa, pero es rojo. ¿Usted entiende? ¿Cómo puedes ponerte a discutir con una persona que nunca vio? ¿Sí? Bien, yo le voy a mostrar. Así como toda la historia de la humanidad está escrita, decodificada en la Torá, Dios no se dejó guardado el hablar sobre el Mesías. Y en la Torá hebrea, en todos los libros de la Torá hebrea, está decodificado el Mesías. Y yo le quiero mostrar unas planchetas para que usted vea. Vamos a ver la primera, para que usted vea cómo es esto. Yo voy a necesitar que alguien con voz alta me lea el versículo. Mire, algo así, ese le cerramos y ese lo abrimos al máximo. Ese lo abrimos al máximo. ¿No, ¿eso es máximo? A ver. Mire vos, perfecto. Buenísimo. Mire, ahí dice el Mesías como sacerdote. ¿Ve? Busque Salmo 107, 12. Salmo 107, 12. A ver, Salmos... bueno, mire, en el Salmo 107, 12 se utiliza una parte. Lo levantamos un poquito, por favor. Sí, para que se vea el cuadro completo, este cuadro. Ahí está, mire. ¿Ve eso que dice ahí? Mire, los ordenadores hacen lo siguiente. Agarran un versículo, un versículo, ya le digo que no hay versículos en la Biblia. Allí dice que hay una parte del 107.12, una parte del 108.10, una parte del 110.4 y una parte del 115.1. El ordenador hace random y utiliza de la plancheta original. Y miren lo que aparece. Ahí arriba dice, el Salmo 110.4 dice así: juró Yahvé y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es un salmo mesiánico que escribe 1000 años antes David. Juró Yahweh, el Señor, para siempre. Tú eres sacerdote y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo dice David hablando del Mesías que iba a nacer 1000 años después. Ahora fíjese lo que dice ahí. Mire, ahí dice así, para que usted entienda. Ahí dice, Melquisedec, en el orden, para siempre, sacerdote, tú eres. Acuérdense que se lee de atrás para al revés. Se lee de acá para allá, así. Lo que dice ahí es eso. Mire, donde dice para siempre, está cruzado
se forma la palabra Yahshua. La letra Yod, Shin, Vau. Esas 4 letras es el nombre de Jesús, Yahshua. ¿Sí? Ahí dice su amor, su kindness es bondad, ¿verdad? Kindness, bondad, ¿no es cierto? Dice su amable bondad y su verdad. En esa plancheta se forma la palabra. Cuando dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, aparece cruzado. Cuando una palabra en la Biblia hebrea aparece cruzada, significa que es el tac, es eso. Así como aparecía el nombre del asesino que iba a asesinar a la persona, que decía, este es el que lo cruza, este es el que va a ser. Así dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec, Yahshua. Está en hebreo, ¿entiende? Yahshua, vamos para arriba. Bajemos. Y cuando viene la verdad en el Nuevo Testamento vemos, y nadie toma esta honra para sí, sino porque ha sido el que ha sido llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así también el Mesías no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que le glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, ahí está San Pablo en Hebreos diciendo lo que aparece decodificado en la Torá. ¿Entiende? Ahora, ¿cómo sabía Pablo? ¿Cómo 3000 años sin una computadora podía entender esas cosas? Vamos más abajo. Ahí está el Mesías como sacerdote. A ver si acabó. Correcto. Vamos a la otra plancheta. Cuando hablamos de que si Jesucristo es el Mesías, en la Torá está codificado que el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, es Jesús, Yahshua. Mire eso. El Mesías es el descendiente de David. Dios habla con David en el 2 de Samuel, cuando él le dice, quiero construir el templo, y Dios le habla y dice, tú no me vas a construir un templo, me lo va a construir tu hijo Salomón. Pero yo, como has dispuesto el corazón para hacerme un templo, yo te voy a decir lo que voy a hacer. Y Dios le empieza a decir, yo voy a levantar a uno de tu simiente y a ese le voy a dar un trono estable. Está hablando del Mesías. Un trono estable que va a ser para siempre. Y mire, dice, y cuando tus días fueren cumplidos y durmieren con tus padres, yo afirmaré tu simiente después de ti, la cual procede de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Y mire lo que dice ahí. En esa plancheta, 2 de Samuel 7:12, donde aparecen esos versículos, dice así, dice, tu semilla después de ti, Yahshua. Otra vez en hebreo. En el código hebreo dice, la semilla después de ti, cuando está hablando con él, decodificado, ¡pum!, el nombre, Jesús. Seguimos abajo. A ver si sigue el otro. No. La semilla después de ti, el próximo. Mira, el Mesías como descendiente de Jacob. En Génesis 28:14, Dios le habla a Abraham, le dice, tu descendencia serán como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Mire, Números 24:12, esa profecía la da el profeta falso, Balaam, ¿se acuerda? Y dice, yo lo veré pero no ahora, lo contemplaré pero no de cerca, una estrella saldrá de Jacob. Esto fue casi 1500, 1400 años antes de Cristo. Se levantará un cetro de Israel que aplastará las sienes de Moab y los cráneos de todos los hijos de Set. Fíjese lo que dice ahí. Justo cuando está hablando en Números 24:17 aparece estrella de Jacob. ¿Sí? Mire, estrella de Jacob. Ahí dice el nombre de Dios, Yod, He, Bat, Hei, el nombre en hebreo de Dios. Y arriba, cruzado, Yahshua, el nombre de Jesús. La estrella de Jacob, Dios, Jesús. Una sola persona. Jesús, la estrella de Jacob. Mire, ¿vamos al próximo? Bueno, y el versículo que lo corrobora abajo, en el Nuevo Testamento. ¿Vamos abajo? Está en Lucas, cuando dice, Isaac engendró a Jacob,
Y sigue, y Jacob, y termina en Jesucristo. Bien, vamos a la próxima. Usted no sabe, hay algunas que son tan, pero tan preciosas y tan profundas, que usted tiene que decir, realmente Dios no se guardó, Dios no se limitó o sea, Él siempre, siempre, siempre dejó testimonio oculto, porque las cosas ocultas son para los príncipes. Dice que las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos. Pero honra del rey es descubrir un asunto. Honra del rey. Mire, Génesis 49:10 dice así, cuando habla la profecía de que el Mesías sería de la tribu de Judá. Dice en Génesis 49:10, el cetro no será quitado de Judá, ni la vara de autoridad entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y le obedecerán sus pueblos. Ese es uno de los nombres del Mesías. Y en Micaías 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Nosotros leemos eso y ¿qué decimos? Es Jesús. Nosotros como hijos de Dios sabemos por el Espíritu que eso es Jesús. Pero mire lo que dice ahí. Cuando usted lee Miqueas 4:14 y Miqueas 5:4, el ordenador hace así, mire lo que dice. Dice, gobernador en Israel. Dice, Él es Dios en la majestad del nombre. Gobernador de Israel, Jesús. ¿Entiende? 3000 años antes de Cristo, hermano. La Biblia, bueno, Miqueas es anterior, pero aún en los profetas, decodificada la Biblia, tiene el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, el gobernador de Israel. Vamos abajo. Y cuando llega la verdad, o sea, cuando nosotros nos he revelado las Escrituras, el Mateo dice, Jacob engendró a Judá y sus hermanos, porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio. ¿Se acuerda que solamente los sacerdotes podían ser de la tribu de Leví? Solo de Leví. Sin embargo, en esto, la Biblia anunciaba que Jesucristo iba a ser de la tribu de Judá. Bien, vamos a más abajo. Listo. El otro. Yo solo traje algunos ejemplos, hermano. Solo algunos ejemplos. Cuando la Biblia habla de que el Mesías sería profeta. Mire, si usted lee Deuteronomio 18:15, yo se lo quiero leer. ¿Tiene su Biblia ahí? Busque Deuteronomio. Deuteronomio 18:15. Lo tenemos. Bien. Dice así. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. A él oiréis. Ahora en el 18 dice, versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandaré. Eso está en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, 1500, 1400 años antes de Cristo. Y decodificado, mire lo que dice. Lo levantamos un poquito. Dice, pero tú ciertamente sentarás un rey sobre ti. ¿Sí? No importa. Aquel a quien Dios, Adonai, el Señor Yahweh, tu Dios, escogiere. ¿Sí? Eso dice ahí. Mire, eso dice ahí. El nombre de Dios está en rojo. Así está en la plancheta original. Dice, tú elegirás, acuérdense que está al revés, ¿no? Dice, tú ciertamente elegirás a aquel rey, Melech, sobre ti, aquel a quien Dios hubiera escogido. Y acá abajo miren lo que dice, a él oirás, a él tú oirás. Él ministrará en el nombre de Jehová su Dios, Yahweh su Dios. Y en todas esas cosas aparece el nombre de Yahshua. O sea, Él es el sacerdote, Él es el rey, Él es el Señor. O sea,
si usted se pone a buscar, si usted mira en el código, siempre que aparece ¿quién iba a ser el profeta? ¿Quién iba a ser el profeta que Dios iba a levantar? ¿Quién iba a ser el profeta a quien Dios iba a traer? Al que deberían escuchar. Quiero decirle que eso también lo descubrió un judío que no era creyente, pero ahora es un judío mesiánico, porque entendió que Yahshua, Jesús, es el Señor. Seguimos abajo. En los mismos versículos dice, y Dios te levantará un profeta del medio de tus hermanos como yo. ¿Sí? Dios te levantará un profeta del medio de tus hermanos como yo. Entonces Dios te levantará. Pero ahí estamos, mira. Y ahí dice, Jesús, Dios. Cruzado. Jesús, Dios. Yahshua, Yahweh. Yahshua, Yahweh. Y ahí dice profeta. La palabra profeta es Neviim. Neviim. Acá dice, Dios te levantará un profeta del medio de tus hermanos como yo, a él escucharás. En Deuteronomio 18 aparece un montón de veces, mire, aparece la palabra Jesús y la palabra salvación, junto con la primera letra del nombre de Dios. O sea, no hay forma. Y para sumarle, este hombre que es un estudioso, mire, le asigna el número 654 en gematría. ¿Se acuerda que le dije que cada palabra tenía un número? Y van coincidiendo las veces que aparece el nombre de Jesús. Sigamos a la otra. Más abajito, ahí está. Mire, dice, a ver el versículo, Deuteronomio 16:10. Lo buscamos aquí. En Deuteronomio 16:10. Dice así, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Usted dice, ¿qué tiene que ver? ¿No? Deuteronomio 16:10 y 18:15, la máquina los mezcla y dice, el Señor Jehová, Yahweh, tu Dios, Jesucristo, Yahshua, a él escucharás. 1400 años antes de Cristo. Para que no pueda decir nadie que no estaba, pasamos al próximo, que no estaba dicho. Mire, este está increíble. En Deuteronomio 18:18, cuando dice, y yo pondré sus palabras en mi boca, y yo pondré mis palabras en su boca. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, yo no hablo a lo que a mí se me ocurre, sino que yo hablo lo que el Padre me dice que hable? ¿Se acuerda? En los evangelios, mire, ahí dice, y yo pondré mis palabras en su boca. Dice, Yahshua, mi hijo. 1400 años, con un codiguito. Estaba ahí, siempre estuvo ahí. Todo lo que somos, hermano, todo lo que vamos a hacer, todo el nombre de sus hijos, dónde va a vivir, dónde va a terminar sus días, todo está ahí adentro. ¿Entiende que eso no es un libraco de tapa negra? ¿Entiende que la palabra de Dios es viva y eficaz? La palabra de Dios, hermano, es mucho más que un libro. Adentro de la Escritura está todo lo relacionado y A ver, cuando usted comienza a ver este tipo de cosas, esto que estamos viendo es demasiado científico, pero esto no se ve en las iglesias. Entonces, mañana usted se tropieza y se golpea el dedo gordo y te dice, ¿será que Dios no me quiere, no me mira, me siento mal? ¿Entiende? Pero cuando usted llega a ver esto, que el Dios de la eternidad sabe hasta el número de pedazos de un cometa que va a caer en Júpiter y te lo escribió 3500 años, entonces usted puede decir, ciertamente puedo confiar porque Dios me está cuidando. ¿Entiende? Porque si Dios escribió, se tomó el trabajo de hace 3000 años escribir todo lo que va a suceder y sucede, entonces no tengo por qué preocuparme. Cuando la Escritura dice, no estéis en ansiosa inquietud, porque vuestros padres sabéis de qué cosas tenéis necesidad. No pienses que van a comer y que se van a vestir, porque eso piensan los goyim, los gentiles, los que no tienen pacto con Dios.
¿Entiende? ¿Qué va a ser mañana? ¿Cómo voy a hacer? ¿Y cómo va a ser mi vida? ¿Y qué va a ser de acá a un mes? ¿Y cómo voy a hacer de acá a un año? Mire, que pase lo que pase, yo voy a estar bien. La Biblia dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y la Biblia, 3000 años atrás, lo dejó bien escrito. ¿Entiende? No solamente en estas palabras. Yo le dije muchas veces que la Biblia tiene capas. Esta es una capa de una profundidad. O sea, usted no lo va a ver a simple vista. Menos en la traducción española. Pero Dios dice: he amado tanto a la gente de la tierra que me he dedicado a que la palabra mía llegue a cada lenguaje, a cada tribu, a cada nación. Hermano, Dios no sería legal si no permitiese que cada tribu y cada lenguaje que existe en esta tierra tenga una copia de la Biblia. Porque si usted llega y dice: no, yo no sabía, usted queda absolutamente eximido. Pero Dios no puede condenar a nadie que no conozca la ley. Entonces, toda lengua va a tener una copia de la Biblia en su lenguaje, para que en el cielo haya alguien creyente de cada tribu, de cada país y de cada nación. ¿Por qué los seres humanos, por qué yo le comparto una cosa como esta? Tan científica, tan matemática y tan poco emocional. ¿Porque el pastor le gusta lo serio? No. Es porque Pedro dijo que a vuestra fe le añadas conocimiento. Porque si usted no tiene conocimiento y no tiene el ancla de la palabra, mañana le chocan el auto y usted no viene más a la iglesia. ¿Entiende? Mañana se le quema la casa y usted, en vez de decir: ¡qué bueno! Voy a tener casa nueva, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero voy a tener una casa a 0 kilómetros a estrenar. Usted dice: Dios es malo, no creo más en Dios. ¿Usted entiende lo que le digo? Cuando usted empieza a ver que Dios está al control de todo, que dejó todo escrito y que Dios gobierna. Déjeme que le muestre dos más. No, porque esto está... Mire lo que dice ahí. Dice, Deuteronomio 17, 5 y 19, está hablando de lo mismo. Y yo pondré mis palabras en su boca y él hablará lo que yo le mande. ¿Se acuerda? Yo pondré mis palabras en su boca, dice el versículo de Deuteronomio. Y él hablará las palabras que yo le mande. Miren lo que dice en esa plancheta que es Deuteronomio 17:5, 17:19, 18:18 y 19:11. El ordenador encuentra, mire, dice, aquí está escrito eso, ¿no? Encuentra la palabra Yahshua y la palabra Emet, que es la palabra la verdad. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. Ahí dice, mire, yo pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que yo le mande. Jesucristo, la verdad. Emet, diga conmigo, Emet. En hebreo, Emet se dice verdad. Yahshua, Emet, la única verdad. Jesucristo, Yahshua. Sigamos con abajo. Y entonces, cuando los hombres vieron las señales de Jesús, decían: verdaderamente este es el profeta que va a venir al mundo. Bueno, Dios levantó, cuando habíamos comenzado leyendo de que Él era el profeta. Ahora mira, el Mesías nacido, hay uno que dice el Mesías nacido del nacimiento virginal. Mire, bueno, fíjese, está hablando de Daniel. En Daniel, hermano, Daniel. O sea, no es el Pentateuco, Daniel, profeta mayor. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. En Daniel 9:25, 10:13, 11:10 y 11:28 aparece la palabra por primera vez: Mashiach, Mesías, Yahshua. O sea, ya más claro imposible. La Torah dice que el Mesías es Jesús. Mashiach, Yahshua. Pero ¿sabe lo que me sorprende de eso? Volvamos arriba. Mira, busque Daniel 9:25, porque esto es del mismo espíritu. Daniel 9:25. Mira lo que dice. Daniel 9:25. Imagínese a Dios Todopoderoso, mi hermano,
Son 10:30. Estamos en tiempo de terminar, pero yo quiero terminar con esto. Mire, imagínese, Dios está hablando con Daniel. Dios le está mostrando el futuro. Escúcheme, hijo de Dios, escúcheme. Dios le está mostrando el futuro. ¿Sabe por qué nosotros no le hablamos ¿Sabe por qué nosotros no impactamos a la gente? Porque realmente ponemos en primer orden un montón de cosas antes que conocer al Creador y vivir para el Creador. Y yo me pongo en primera persona, ¿sí? Porque dice que el juicio comience por la casa, ¿entiende? Entonces, nosotros no vivimos la gloria que debemos vivir como hijos de Dios, porque si no la Biblia mentiría. Es porque no le estamos dando a Dios el primer lugar en muchas cosas. Estamos muy ocupados con nuestros asuntos, muy ocupados con nuestros trabajos, muy ocupados con nuestros negocios, muy ocupados con nuestras cosas, y Dios lo entiende. Dios lo entiende. Pero así son los resultados también. Mire, sabe pues y entiende, Dios le está hablando, escuche. Dios le habla a Daniel y le dice, yo te voy a decir lo que va a pasar en la historia. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, cuando Darío les dice, váyanse a edificar Jerusalén, que había sido destruida 70 años atrás por Nabucodonosor, hasta el Mesías príncipe, hasta Yahshua, habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso también es gematría. Porque no pasaron 72 semanas, pasaron muchos años, ¿no? Bueno, 72 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Seguimos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Está hablando de cuando Jesucristo está caminando en la tierra. ¿Cuántos años pasaron ya? ¿Cuántos años pasaron ya? Desde que salieron de Babilonia. Está hablando, mire, dice, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Tito, en el año 70, mire lo que le dice, te estoy diciendo que van a salir de Babilonia, van a reedificar el templo con un laburo bárbaro. El Mesías príncipe va a ser muerto no por sí, y después va a venir Tito con la legión romana y va a destruir el templo y Jerusalén. ¿Está o no está en control Dios de las cosas? Y vos decís, Señor, si lo va a destruir, ¿para qué lo vamos a edificar? ¿Entiende? Pero todo se tiene que cumplir. Y cuando uno está en la confianza de que tus pasos, si le has entregado tu vida a Cristo, Señor, me guía a Él. Yo camino, Señor, yo no necesito tener miedo, yo tengo que confiar, porque en el momento en que yo dé el paso de fe, el agua se va a endurecer debajo de mis pies. ¿Entiende? O sea, así funciona, así funciona. El creyente espiritual, el creyente que ha aprendido a vivir agarrado del Señor, sabe que si usted se mantiene viviendo como Dios manda, tiren y decaiga del lado que caiga la moneda o la taba, para los más viejos, siempre le va a ir bien. Siempre le va a ir bien. Le tiene que ir bien. A los que aman a Dios nos va bien. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende la gloria que tiene ese pasaje? Dios le está haciendo una versión comprimida de casi no sé cuántos años, 400, 500 años. Le dice todo lo que va a pasar. Tranquilo, está todo bajo control, le dice Dios. Vemos el último. Vemos la última plancheta. Está todo, hermano. Está el nombre de la Virgen Miriam. El nombre... mire, el lugar del nacimiento de cuando en Micaías dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las naciones de Judá, de ti saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo, desde los días de la antigüedad. Lo mismo, mire, Jesús, gobernante en Israel, ahí está la palabra Israel, de acá para allá, así se escribe Israel, Yisrael. Gobernador en Israel, su Dios, Yahweh, llevará la majestad de su nombre, Jesús. Vamos abajo, el lugar del nacimiento. Cuando Jesús hizo la actividad en Galilea, eso está buenísimo.
¿Qué dijo Jesús? Yo soy la verdad, ¿no? Y después dijo, yo soy la del mundo. Yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo, ¿no? Mire, cuando usted busca en Isaías 7:13, dice, y la luz, lo busquemos acá. Bueno, ahí está. Dice, y mirarán a la tierra y allí tribulación y oscuridad de angustia, y serán arrojados a las tinieblas. Sin embargo, no tendrá oscuridad la que estaba en angustia. En tiempos anteriores, él humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Isaías 8:22 e Isaías 9:2. Pero en tiempos posteriores traerá gloria a Galilea de los gentiles, camino del mar y el otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció. En esa plancheta aparece, mire, gran luz, Yahshua. Gran luz, Yahshua. Ahí donde dice, la luz de Israel le será por fuego y el santo le será por llama ardiente. Bueno, y ahí dice, la luz de Israel, otra vez, cuando dice Isaías 7:2, dice gran luz. Isaías dice Jesús, gran luz. La luz de Israel será por fuego y su santo nombre por llama que abrace. Vamos abajo. ¿Se acuerdan? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, Juan 8:12. Vamos al último, el que dice, el que habla, el Mesías. Bueno, esto está bien, está muy bonito. Mire, esto es increíble. El Mesías como sanador. Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. En Isaías 53. O sea, más mesiánico que eso imposible. Pero decodificado, mire lo que dice. Cuando dice, lo corremos un poquito, dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades. ¿Ve? Llevó él nuestras enfermedades, ciertamente. ¿Sí? Eso dice en hebreo. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Así, mire, acá está cruzado Jesús. Y ahí está la palabra Asham. La palabra Asham. ¿Sabe qué significa la palabra Asham? El sacrificio por la iniquidad. Estaba la ofrenda de agradecimiento, la ofrenda de esto, la ofrenda de la ofrenda por el pecado menor y la ofrenda por la iniquidad, por la mugre que todo ser humano llega adentro. ¿Se acuerdan cuando dije iniquidad yo, dijo David, en iniquidad fue formado? ¿Se acuerdan? En iniquidad fue formado. Bueno, aparece acá, mire, cruzado, Asham, Jesús, la ofrenda por la iniquidad. Wow. Y en otro aparece el Cordero, el Hijo de Dios, el Eterno, la luz. Hermano, miren, la salvación, la paz. Dice, nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Así dice en hebreo. Y justo en ese versículo el ordenador encuentra el nombre de Dios. No importa. El nombre de Dios, mire, dice, la salvación, Shua es salvación, Yahshua, salvación. O sea, imagínese, Dios tuvo que esperarse hasta el año, ya está, hay un montón, no lo voy a torturar más con esas cosas. Hermanos, a mí me apasiona. Yo me puedo quedar un día entero viendo todas esas cosas porque me apasiona. No veo la hora de tener el quincho para hacerme el ermitaño e irme, me llevo una cama, algo para irme allá solito. Que no. Mire, ¿sabe qué pasa? Que todo va a pasar. Todo va a pasar. Quiero decirle, ¿a dónde está su bisabuelo? ¿A dónde están los logros de su bisabuelo? ¿A dónde está la casa de su bisabuelo? ¿A dónde está la ropa o los zapatos que usó su bisabuelo? ¿A dónde está la casa de sus abuelos? Si tiene mucha suerte y es de Europa, a lo mejor funcione. Si usted es de acá de Argentina, olvídese, no quedan ni los ladrillos. Todo va a dejar de ser. ¿A dónde está el primer chupete que usted tuvo? Hermano, todo va a dejar de ser. Pero dice la palabra, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro
permanece para siempre. ¿Sabe por qué? Porque Dios se tiene que asegurar. Nadie le va a agregar, nadie le va a quitar, nadie le puede poner. ¿Saben lo que los hacían los rabinos, los escribas, los escribas de la Biblia? Cada vez que iban a escribir el nombre de Dios, se bañaban, se lavaban. Escribían el nombre de Dios. O sea, mira el respeto que tenían. Y no tenían el Espíritu Santo. Y si un rollo de la Torah llegaba a ser mal escrito, automáticamente lo enrollaban, cavaban un pozo y lo enterraban en tierra para que se eche a perder y nunca nadie lo pueda leer mal. Porque ellos, sin saber, por medio del Espíritu, Dios ya les había dicho que nadie podía cambiar ni una tilde, ni un puntito, nada. Todo tiene que estar exactamente como Dios se lo dio a Moisés y como el Espíritu le sopló a los profetas que escribieron los libros. ¿Por qué? Porque había códigos ocultos que tenían que ser descifrados y tenían que aparecer cuando llegara el tiempo, cuando la ciencia se aumentara, para que apareciera y Dios dijera: momentito, esto estaba escrito hace 3000 años, yo no he cambiado, yo sigo siendo el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Y hace 3000 años que vengo diciendo que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es la ofrenda por el pecado. Y no está escrito en la Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, como se le dice. No, está escrito en tu Torah, pueblo de Israel. O sea, ni nuestros queridos amigos y hermanos judíos pueden decir, le dije, el ciego no te puede discutir que el billete es rojo, porque nunca lo vio. Y la Escritura dice que le ha acontecido endurecimiento a Israel, provocado por Dios. Hoy veníamos hablando en el auto, con esto termino. ¿Se acuerda de la parábola de la fiesta de bodas? Jesús le dice, hubo un rey que hizo una fiesta de bodas y mandó a invitar a todos los convidados de su pueblo. Envió un mensajero y a los primeros mensajeros todos se excusaron. No puedo, tengo mi negocio. No puedo, me compré un par de bueyes nuevos y no puedo. No, tengo una propiedad nueva que compré y no puedo ir. Entonces volvió a mandar embajadores para que invitarlos a la fiesta de bodas. Y dice que a esos embajadores los golpearon y los mataron. Entonces el rey se enojó y dijo, vayan a buscar a todos los cojos, ciegos, paralíticos y todo. Eso es lo que pasó. Dios le habló a su pueblo Israel y los invitó a las bodas. Les mandó los profetas y ellos los rechazaron. Le mandó los profetas, Daniel, Oseas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Isaías, y ellos los mataron. Acuérdense, Jeremías lo golpearon y lo metieron en un pozo porque no querían oír la voz de Dios. Y los golpearon. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Nosotros, los gentiles, los goyim. Por tanto, le ha acontecido endurecimiento a Israel hasta que la plenitud de los gentiles hayan entrado. Hasta que cada alma no judía acepte a Jesucristo, los que están destinados desde el principio y sus nombres estén escritos en el libro de la vida. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y su nombre está escrito en el libro de la vida, porque hay mucha gente que su nombre está escrito en el libro de la vida y todavía no aceptó a Jesús como su Salvador. Lo tiene que aceptar. A lo mejor tiene que escuchar de nuestra boca que le digamos que Jesús es el Señor. ¿Entiende? Esos. Y cuando entre el último, se acaba el tiempo de la gracia y empieza la tribulación. Y empieza la sacudida. Y nosotros nos vamos y al piste perdiste, al que se quedó. ¿No le da gracias a Dios que Dios está bajo el control de todas las cosas? ¿No le da gracias a Dios que usted puede confiar? Absolutamente puede decir, Señor, o sea, yo creo en lo que la Biblia en español dice. Tu palabra dice, bienaventurado el que no vio y creyó, y nosotros somos bienaventurados. Pero Señor, estas cosas cuando uno las ve,
qué gloria, qué gloria, qué gloria, Señor. Qué gloria saber de que tú dejaste todo, absolutamente todo escrito, todo codificado, Señor. Y aunque así como Abraham vio de lejos las promesas y no las pudo tocar, así como Moisés vio la tierra de lejos y no la pudo pisar, Señor, y mucha gente intentó descubrir cosas, tú aún en este tiempo sacas a luz, Señor, absolutamente todas las cosas y todo está en tu palabra. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender la grandeza que es tener este libro entre nuestras manos. Con razón hay gente en países bajo regímenes comunistas, Señor, donde no se permite tener tu palabra, que lloran y gimen cuando les dan una Biblia. Señor, nosotros no entendemos el real valor y la eternidad que hay dentro de estas páginas. Señor, que esta tu palabra no solamente esté en nuestra mente, que esté en nuestro corazón, que tu palabra sea carne dentro nuestro, Señor. Oh Dios, Señor, ayúdanos a vivir cada día conforme a tu palabra que tiene todo escrito, Señor, hasta el detalle más mínimo, los reyes que han existido, los gobiernos que han existido, cada lengua, Señor, todo lo que ha sucedido y lo que ha de suceder está codificado en tu palabra. Señor, queremos aprender. De verdad, Señor, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Señor, este tipo de mensajes deberían causar en nosotros un santo respeto, no una veneración, sino un santo respeto y un temor por la palabra que nos ha sido dada. Ayúdanos, Señor, a cada día investigar más de ti. Es increíble, Padre, cuando un ser humano comienza a leer tu palabra, cómo se le iluminan los ojos del Espíritu, cómo uno ve, Señor, esa luz en los ojos de la persona, cómo comienza a ver el rostro cambiar, cómo ve que esa persona es transformada solamente por leer tu palabra traducida. ¡Wow! Señor, somos el pueblo de tu palabra y queremos vivir de acuerdo a ella. Señor, te alabamos en esta noche, te bendecimos, Señor. Señor, declaramos tu grandeza y tu poder. Señor, declaramos que tú eres Rey, que tú eres el que gobierna, que tú eres el alfa y la omega, Señor, que tú eres el principio y el fin. Señor, que nada está fuera de tu control. Señor, no hay lugar para la duda, Señor. No hay lugar para la desesperanza, no hay lugar para sentirse mal, no hay lugar para decir, Señor, tú estás con nosotros. Con razón David podía decir que podía dormir confiado cuando lo estaba rodeando un ejército. Él te conocía, Señor. Él conocía tu palabra. Wow, y le diste la gracia de poder escribir cosas que hoy leemos, Señor. La parte que nos toca, creer en tu palabra, vivirla, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo quiero vivir cada día conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Se anima a levantar sus manos reconociendo la grandeza de Dios,
reconociendo el dominio y el señorío de Dios y decirle que confía en Él. Decirle: yo confío en ti, Señor, confío en ti, Señor. Si hace 3000 años dejaste impreso cosas, Señor, ¿cómo no confiar en ti? Si tu palabra, la que hablaste al comienzo de los siglos, cuando dijiste sea la luz, y fue la luz, y ni siquiera existía el sol ni la luna, el poder de tu palabra hablada, Señor, está aquí, la tenemos nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que esa palabra penetre en lo más profundo de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Mi querido hermano, como usted verá, no estamos predicando ni enseñando acerca de un Dios histórico. Enseñamos y hablamos acerca de un Dios que tiene hasta el número de serie de la bombita, del guiño trasero del auto que hace usted tenía 10 años y se le quemó. Eso lo tiene. Lo tiene el Señor, todo lo tiene. Para que usted se dé una idea, todo. El nombre del esposo o la esposa que usted necesita. El nombre, todo. Usted puede entender todo. Todo está disponible. Está disponible y Dios ya lo tiene. Aleluya, gracias.